Arratsaldeon, muy buenas tardes. Pues recibimos hoy en este espacio de entrevistas electorales de Telenorte al candidato por Euskal Herria Bildu a las Juntas Generales de Vizcaya, Iker Casanova, que cambia Parlamento por Diputación. Se va acercando a lo local en la intención de su formación de seguir sumando fuerzas para ir acabando con esos pactos, dicen, en cascada de PNV y Partido Socialista. Entendemos que Vizcaya es un territorio que se define mayoritariamente como progresista o de izquierdas y que una formación como Euskal Herria Bildu puede aspirar con credibilidad a ser una fuerza de gobierno en este territorio, ¿no? Para eso sabemos que tenemos que crecer fundamentalmente en el área metropolitana. Nosotros hacemos una apuesta por una Vizcaya policéntrica, creemos que cada comarca tiene que tener su propio proyecto y su propia atención, pero es verdad que demográficamente el peso del área metropolitana es muy importante y hemos tratado de buscar una candidatura que reflejara un compromiso primero con ese área metropolitana del Gran Bilbao, en mi caso siendo de Ezkerraldea, de Baracaldo, y además un perfil no solo del candidato sino de la propuesta política muy centrado en los temas sociales que creo que son muy necesarios en esta zona urbana de nuestro territorio, ¿no? Por tanto, creemos que estas elecciones van a suponer un salto adelante en la implantación de Euskal Herria en el territorio de Vizcaya y que las elecciones van a suponer un salto adelante en la implantación de Euskal Herria en el territorio de Vizcaya y que Bildu representa la alternativa de izquierda para el gobierno de Vizcaya. Con unas propuestas muy concretas para acabar con esa Ezkerraldea, es una de ellas. Desde luego, Vizcaya fue un territorio líder a nivel económico en el conjunto de Euskal Herria y en el conjunto del Estado, básicamente gracias a la industria, pero a día de hoy la apuesta que se hace por las instituciones nos remite más a cuestiones como el turismo, los espectáculos, el sector terciario. Nosotros entendemos que Vizcaya debe recuperar la industria y debe hacerlo en todos sus territorios. Zonas como Ezkerraldea o el propio Bilbao, que se habla mucho del éxito del modelo, pero que en realidad tiene las tasas de paro o de pobreza más altas del conjunto del territorio. Y en ese sentido entendemos que la vuelta de la industria a estas zonas es el elemento tractor en términos económicos. Nosotros apostamos por una industria que llamamos 5.0, una industria tecnológicamente avanzada, pero también social y respetuosa medioambientalmente. Y entendemos que esa industria se debe implantar en todo también social y respetuosa medioambientalmente. Y entendemos que esa industria se debe implantar en todo el territorio, especialmente en aquellas áreas que se crearon para responder a las necesidades de un modelo industrial que ha desaparecido y que necesitan alternativas económicas potentes. Por tanto, hablamos de una industria que también vuelva al área metropolitana del Bilbao, compatible con la calidad de vida, pero también sin descuidar otros territorios que se sienten, yo creo que con razón, un poco marginados a la hora de recibir inversiones y de tener sus propios proyectos de desarrollo. Por tanto, nosotros hablamos de una Vizcaya policéntrica en la cual cada comarca tenga su propio proceso estratégico, su propio plan estratégico y el apoyo institucional para poder desarrollarlo. ¿Dónde cree que se ha invertido demasiado, se está invirtiendo demasiado en Vizcaya? ¿Dónde quitaría y dónde pondría? Nosotros creemos que se ha invertido demasiado en carreteras y en grandes infraestructuras ligadas al hormigón y a un modelo de movilidad que ya está caduco. Todavía la Diputación le está pillando haciendo autopistas una conciencia global hacia una transición hacia la sostenibilidad que incluye apostar por otro tipo de movilidad que no sea construir más carreteras. Aquí cuando se satura una carretera se construye otra y cuando se satura esa se construye otro carril y al final estamos invirtiendo en cemento. Nosotros apostamos, por ejemplo, por un gran parque tecnológico en la zona de Punta Zorroza, conectada con Burceña en Baracaldo y con Zorrozaurre también en Bilbao. Y ese parque tecnológico ahorraría a muchos miles de vizcaínos desplazarse a sus puestos de trabajo y evidentemente utilizar esas carreteras. También en el ámbito de las infraestructuras, dejando a un lado la obsesión por el cemento, sí creemos que hay obras que son necesarias, por ejemplo en la variante de Ermua, el derribo del viaducto de Recalde, C1 y C2, en el caso de la C2 que va por la margen izquierda con el soterramiento de la misma. Entonces creemos que se ha invertido demasiado en autopistas y en hormigón y se ha invertido demasiado poco en transporte público y modelos sostenibles de movilidad. ¿Y en la conexión ferroviaria tiene que entrar la Diputación a subvencionar el soterramiento de Abando? Nosotros entendemos que aquí hay infraestructuras como por ejemplo la Supersur, en la que se han invertido 1.000 millones, o el tren de alta velocidad, que también ha costado miles de millones, que se hacen como un dogma, es decir, se dice que hay que hacerlas porque son el progreso y punto. Parece que no hay que demostrar la utilidad económica y social. Y en el caso del tren de alta velocidad yo creo que es el mayor fracaso en materia de infraestructuras de la historia de este país. ¿Por qué? Porque no tiene garantizadas las conexiones ni con el norte ni con el sur y porque además no va a transportar mercancías. Hay lo que se llama un coste de oportunidad de haber invertido miles de millones en un tren que no funciona. Si ese dinero se hubiera invertido en una potente red de transporte público interno en este país, tendríamos el
mejor sistema de transporte público del mundo. Y además, si lo hubiéramos invertido en conectar no a alta velocidad, sino a una velocidad alta, que no es lo mismo, aunque suene parecido, tendríamos conexiones hacia el Estado francés y hacia el Estado español que permitirían el transporte de personas y mercancías. Habla de más inversión en servicios sociales. ¿Mantienen el sector de los cuidados? Está en la agenda de todos los partidos. ¿Mantienen que puede ser 100% público? ¿Es factible? Requiere un proceso y no vamos a hacer demagogia porque hay leyes que incluso lo obstaculizan. Es complicado pasar de la privatización a la publificación, pero Euskal Herria Bildu en todas las instituciones en las que está trata de emprender ese proceso, haciendo los estudios pertinentes, reservando partidas presupuestarias. Nosotros creemos que los servicios deben estar publicados. ¿Por qué? Porque cuando el ánimo de lucro se interpone entre los recursos que invierte la Diputación y los cuidados y atenciones que reciben las personas, ahí hay una distorsión. Hay una parte del dinero que no va a donde debería de ir. No es lógico que en Vizcaya el epicentro de la precariedad laboral sean precisamente los servicios privatizados por la Diputación, que tengamos a las mujeres que trabajan en las residencias permanentemente en pie de guerra para lograr unos salarios dignos. No estamos cuidando como debemos a las personas que nos cuidan. Cuando la Diputación invierte 1.000 euros en cuidados, si lo hace de forma directa, esos 1.000 euros llegan a las personas que reciben esos cuidados. Si se interpone una empresa privada, parte de ese dinero se detrae para el lucro empresarial y, por tanto, se deteriora la calidad del servicio y las relaciones laborales. Lucro empresarial y, por tanto, se deteriora la calidad del servicio y las relaciones laborales. Habla de salarios dignos, proponen un salario mínimo más abultado del actual. Sí, porque un salario mínimo en el conjunto del Estado no refleja adecuadamente el coste de la vida que tenemos aquí. No se trata de ser más ni menos, se trata de que aquí la vida es más cara, la vivienda es más cara, la cesta en cualquier parte del País Vasco. Evidentemente no tenemos la competencia, y menos desde la Diputación, para hacerlo por decreto, pero sí se puede impulsar una decisión política, un pacto entre los agentes sociales, lo que se llama un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronales, para que de facto en Euskal Herria no se firme ningún convenio por debajo de esos 1.400 euros y, por tanto, se convierta en un salario mínimo efectivo real. La gente joven en estos momentos está cobrando de media entre los 25 y 29 años 1.300 euros. El 50% de sus rentas la dedica a la vivienda, así como no vamos a tener un problema demográfico, una falta de emancipación, un envejecimiento de la sociedad. Sobre esa problemática de la vivienda, ¿esa ley estatal que ustedes han apoyado les va a dar más herramientas? Desde luego que sí. Estamos asistiendo a la aparición de un nuevo instrumento que permite incidir sobre los precios del alquiler, que permite declarar zonas tensionadas y a partir de ahí permite topar los alquileres. No va a resolver de forma definitiva, pero es un instrumento con el que hasta ahora no se contaba. Lo que pasa es que algunos no lo quieren aplicar. Se escudan en la invasión competencial, que no existe porque la ley es respetuosa explícitamente con los diferentes ámbitos competenciales, para ocultar que la derecha en este país, tanto el PNV como el PP, lo que no quieren es limitar los alquileres, porque se identifican más con los grandes propietarios que con las personas que no pueden desarrollar su proyecto vital porque la vivienda es inaccesible. Ya en la recta final, unas preguntas de respuesta rápida sobre uno de los grandes proyectos que se han anunciado para Vizcaya. Si llegan a gobernar, ¿se hará o no? Guggenheim Urdaibai. Hablamos de esa Vizcaya policéntrica, tenemos a Urdaibai y a la zona de Busturialdea como una comarca que es la única reserva de la biosfera de este país, y entendemos que ese debe ser el eje de su proyección. Policéntrica, tenemos a Urdaibai y a la zona de Busturialdea como una comarca que es la única reserva de la biosfera de este país, y entendemos que ese debe ser el eje de su proyección, porque es la que genera empleos de mayor calidad. Frente a eso, un modelo de turistificación del que los países más avanzados ya están retrocediendo nos parece una apuesta un poco sin sentido. De todas formas, este es un proyecto muy personalista que entendemos que todavía no se ha definido y no se ha presentado de forma completa, pero desde luego no nos parece que el turismo sea el futuro ni de Busturialdea ni del conjunto de Vizcaya. Si llega a gobernar, ¿tiene algún veto de hacerlo con alguna formación? Nosotros, para conformar una alternativa de gobierno, evidentemente nos apoyaríamos en cuestiones programáticas y en ese sentido solo buscaríamos un acuerdo de gobierno con formaciones que se finan de izquierdas para poder desarrollar un proyecto social y a favor de las mayorías. Sin embargo, entendemos que hay que acordar cosas que sean buenas para la gente con todo el mundo, con quien sea, y en ese sentido no descartamos a nadie. Y no me gustaría concluir sin aludir a la que ha sido la información. Escuchaba el otro día que con la inclusión de esas personas con delitos de sangre había quedado como una fotografía, un cuadro un poco hiriente. Se lo escuchaba decir a usted. ¿Cree ya ha pasado que fue un error incluirlas? Nosotros actuamos a través de nuestros hechos, ¿no? Porque a veces
veces en política se estilan mucho los golpes en el pecho y luego las actitudes no son coherentes con lo que se trata de manifestar. Nosotros hemos actuado de la forma que creo que es más clara y más sincera, que es corrigiendo aquello que entendimos que de forma involuntaria, pero real, porque así lo han percibido las personas afectadas, ha causado un dolor que no debería haberse causado, que no se buscó de forma premeditada, que fue, digamos, una circunstancia relacionada no con el pasado de estas personas, su pertenencia a las listas, sino con su presente de una vida ya en la calle y normalizada, pero que en conjunto sí que entendíamos que la crítica que se nos hizo era razonable y que la situación necesitaba ser transformada, y de hecho así lo hicimos. Pues muy bien, así concluimos, señor Casanova. Muchísimas gracias por haber venido a Telenorte. Es que ricasco, Nosotros les esperamos a